Buena gente, ¿qué tal? Ya teníamos días de no regresar, pero por las vacaciones, ¿qué tal, Isis? ¿Cómo están? Aquí estamos visitándote y acompañándote. Este día vamos a hablar sobre un tema que es un poco mencionado porque es sobre el sistema educativo de Honduras y de manera general, pero importante saber que actualmente pues han hecho bastantes cambios. Y hablando sobre el sistema educativo actual, ¿qué podríamos mencionar sobre algunos cambios que anteriormente se tenían y que se cambiaron ahora? Bueno, como sabemos, ¿verdad? Los bachilleratos ahora, antes solo existía un bachillerato, ¿verdad? Que era el Ciencias y Letras. Y actualmente, ¿verdad? Debido a la demanda de que no solamente la gente se quedaba con educación media, sino que también aspiraba a una educación superior, ¿verdad? Entonces todos los bachilleratos, las carreras ahora son bachilleratos técnicos profesionales y el bachillerato en Ciencias y Letras, ¿verdad? Se cambió a Ciencias e Humanidades. Entonces el cambio, eso pasó en el año 2015, ¿verdad? Se hizo el cambio de las programaciones y el cambio de las modalidades de las diferentes carreras. Y con el cambio de la presencialidad a la virtualidad, ¿es evidente que van a aprender menos los alumnos o es un mito nada más? Pues ahí depende, ¿verdad? Obviamente en el año 2020 sí, nadie se lo esperaba, ¿verdad? Nadie estaba preparado para esa situación. Y tanto el alumno como nosotros como maestros, ¿verdad? También fuimos aprendices, ¿verdad? Entonces, ahí la adaptación fue difícil porque vos sabés que hay maestros que son mayores, no pueden usar la computadora o no tienen también computadora y lo mismo los jóvenes, ¿verdad? No todos tienen un buen smartphone como para conectarse, ¿verdad? Y a ese punto, ahorita que tocas eso sobre que los profesores presentan alguna deficiencia en el conocimiento sobre el uso de las tecnologías, ¿eso es un atraso o solamente significa de que es algo normal o progresivo conforme la educación avanza? No, ese pues sí, ¿verdad? Eso viene siendo como, en la parte, es que es difícil vos sabés trabajar con maestros ya mayores, ¿verdad? Porque hay gente que le da hasta miedo pues tocar una computadora. En cambio ya los que son de mediana edad o ya los maestros jóvenes, pues ellos sí nacieron con esa tecnología, pues entonces es más fácil. Pero sí, ¿verdad? Para este tipo de maestros también fue un reto y muchos también, ¿verdad? Ahí de a poco con sus hijos o los mismos alumnos son los que les explicaban hacer las cosas. Pero estas clases tecnológicas no son tomadas en cuenta. En otros podcasts hemos hablado con otros amigos que muchas clases relacionadas a la tecnología no las incluyen dentro del pensum o en la currícula de la educación de ciertas carreras. Sí, por ejemplo, bueno, en las escuelas creo que sí hay una clase de tecnología, ¿verdad? Y les enseñan a los niños. En tercer ciclo, ahí es donde hay cierta deficiencia, ¿verdad? De que séptimo, octavo y noveno grado, o lo que le llamábamos anteriormente primero y segundo, tercer curso, ellos sí casi no reciben clases de computación hasta que llegan al primero de bachillerato, que sí llevan la clase de informática, ¿verdad? Y ya en segundo de bachillerato sí ya son pocas las carreras que sí siguen este proceso, ¿verdad? Pero obviamente informática, el bachillerato en informática, esa es su especialización, pero los demás bachilleratos no, ¿verdad? Pero hay ¿verdad? Por ejemplo, el contaduría y finanzas en los colegios de aquí, ¿verdad? Locales, que ellos dan como un plus, ¿verdad? A la carrera, el curso de computación en jornada contraria. Entonces ahí también depende del coordinador, ¿verdad? Que cómo quiere que sus alumnos salgan. Entonces, como te digo, es un plus que en este caso esa carrera sí lo da, pero en jornada contraria, es algo extra. Nosotros hace poco recibimos una clase así por Zoom y sentíamos exageradamente el cambio de lo que es presencial y todos queríamos presencialidad porque, exacto, bueno, uno se concentra más, tiene más tiempo para poder hacer preguntas y aparte de que influye bastante una conexión a través del Zoom, pues, o a través de una plataforma por el internet o la zona en la que se encuentre, que se corta la señal. Entonces todas esas cosas influyen, pero ¿de quién crees que depende más poder aprender? ¿Del alumno o del profesor? Obviamente ahí los dos son el arma base, ¿verdad? El docente es el facilitador y el alumno pues es el que debe de absorber, ¿verdad? Lo que se le está facilitando y por ende él debe de poner, ¿verdad? De su parte para poder aprender. Entonces ahí de que si aprendió o no aprendió de forma virtual, todo depende del estudiante, ¿verdad? Porque nosotros nos fijábamos en clases virtuales que el alumno oyendo música,
cuando abría su micrófono por accidente, están viendo televisión, o el niño o el hermano. Entonces, todo depende, ¿verdad? Aunque uno daba el consejo, busque en un lugar o un cuarto, ¿verdad? En silencio, que solo esté usted, que no haya ningún distractorio, pero el joven no, realmente no, ¿verdad? Más que no todos encendían la cámara, ¿verdad? No le huían a eso, solo se conectaban y se iban. Entonces, pero te digo, ahí depende, uno sí hacía su labor, ¿verdad? El maestro, pero el alumno a veces no, ¿verdad? Nos jugaban la vuelta, como decíamos. Y para vos, ¿qué opinión me podrías dar sobre cuando una persona estudia una carrera y termina trabajando en otra área que no tenía nada que ver? Sí, fíjate que ese es un consejo que yo le doy especialmente al joven de 9º grado, ¿verdad? Que todavía está indeciso, que no haya qué bachillerato estudiar. Entonces, yo sí les aconsejo eso de que piensen bien qué es lo que van a estudiar, porque la carrera del colegio, ¿verdad? Debe ser la base para la carrera universitaria o en la profesión o el oficio en el que él se ve a futuro. Entonces, yo siempre les digo eso, piensen bien lo que van a estudiar. Y a veces los jóvenes, vos sabés que se dejan guiar, ¿verdad? Porque el amigo va a estudiar esto y yo me voy a esta carrera también. O muchas veces se da también que el padre, yo estudié esto, vos vas a estudiar lo mismo. Entonces, a veces el joven no tiene esa libertad y al mismo tiempo se va con los amigos, ¿verdad? Entonces, el joven, cuando yo siempre le doy clases a 9º y le pregunto a mis alumnos, ¿verdad?, qué van a estudiar. Entonces, cuando ellos tienen duda, yo les digo, ¿de qué quieres trabajar? Entonces, si me dice en un banco o en tal cosa, entonces depende de lo que me diga, entonces yo le recomiendo el bachillerato, ¿verdad? Porque a veces se van a ciencias y humanidades, pero terminan sacando comercio internacional. Y en humanidades no se ve nada de contabilidad. Entonces yo les digo, no llevas una base. No es que no sos capaz, pero te va a costar un poco. Entonces eso es lo que el alumno tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué bachillerato estudiar para ver de qué va a vivir? Sí, yo actualmente estaba cursando una maestría y me topé con una clase de número. Yo nunca he estudiado, yo estudié bachillerato, nunca llevé clases de números así como que contabilidad o cálculo. Entonces era lo peor. Pero estábamos haciendo también el análisis de esos exámenes psicométricos que hacen muchas veces para poder detectar qué es lo que uno puede estudiar o lo que uno puede llegar a hacer examen a de futuro. Aptitud. Aptitudes, ¿verdad? Sí, entonces también mirábamos que muchas instituciones o institutos se prestaban para poder vender algunas carreras que no eran muy como que los estudiantes no optaban por estudiar eso. Exactamente. Entonces también se puede ver un poquito ahí como el juego entre... Sí, y también se da también de cómo está organizado la institución, porque yo no quisiera mencionar nombres de institutos, pero lo voy a hacer en este caso, ¿verdad? Que es en el colegio que vos estudiaste y que yo también. En el Álvaro Contreras, ¿verdad? Hay los orientadores, ¿verdad?, tanto de la mañana como de la tarde, y ahí en el colegio a los muchachos de 9º grado sí les hacen su prueba de aptitud. Entonces ahí a mediado o casi a finales para aquel muchacho precisamente que todavía tiene dudas de qué carrera estudiar. Pero para vos depende de la edad que tenga, porque si es una persona que entró demasiado joven al colegio y no tiene todavía sus ideas ordenadas o incluso ni siquiera es independiente, entonces ¿crees que influye a eso? Sí, le ayuda, ¿verdad? Le puede ayudar a orientarlo, porque yo he visto esas pruebas y veo que es un cuestionario bastante largo, ¿verdad? Y luego sacan las 3 opciones y ahí les colocan en primer lugar la que está más apta, ¿verdad? Segundo y tercero. Pero me refería a cuando una persona entra al colegio muy joven, digamos... Sí, tiene su grado de dificultad, ¿verdad? Y también incluso hasta para relacionarse con sus compañeros, ¿verdad? Porque, digamos, hay un muchacho todos son de 14 años, 8º grado, pero el otro tiene 11 o 12 y aquel juega todavía o le gustan cosas de niños, ¿verdad? Entonces, más bien, sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo de eso sí pienso que no es recomendable que el padre ponga en la edad no correcta al estudiante, ¿verdad? Porque sí lo puede frustrar también en su debido momento, ¿verdad? ¿Y vos qué estudiaste? Yo soy también bachiller en ciencias y letras, y luego en la universidad saqué ciencias naturales. Si no te hubieras dedicado a esto de ser maestra, de docente, ¿a qué te dedicarías? Pues fíjate que lo que a mí me gustaba desde un principio, yo siempre dije, a mí las plantas y los animales me gustan, obviamente, ¿verdad? Pero
Hubo una época que yo tenía un jardín que nadie más lo tenía, ¿verdad? Envidiable aquel. Entonces yo decía que iba a sacar botánica. Yo también tuve mis dudas, ¿verdad? Me gustaba botánica, que me gustaba veterinaria, que me gustaba medicina y un montón de carreras. Pero al final yo me dediqué, también me gustaba la educación, ¿verdad? Mi mamá es maestra y de parte de papá mi abuela es maestra y unos tíos, o sea, o me gustaba o lo odiaba, ¿verdad? Entonces, en este caso, un familiar lejano fue el que prácticamente me orientó a decidirme, porque él me dijo, si sacas botánica, ¿de qué vas a vivir? ¿Vas a poner un vivero? Me dijo, y eso no es la gran cosa, ¿verdad? Como para vivir bien monetariamente. Y aquí me dice, en Honduras tenés que estudiar primero biología orientado a botánica y al final vas a dar clases, me dijo. Entonces ahí fue donde, entonces mejor doy clases, dije yo. Entonces por eso lo hice. Pero más que todo. para vos depende más el éxito de las carreras técnicas o estas carreras, por ejemplo, matemáticas, que no son muy como apetecidas por los estudiantes de poder ejercer, digamos, en alguna carrera relacionada a la matemática. Sí, es que mira, ahí con la matemática vos sabés que es una clase que la mayoría le teme. Ahí debe de ser alguien muy, ¿qué te digo? Muy aplicado, ¿verdad? Porque no es, uno dice, uno es capaz de hacer cualquier cosa, pero sí debe de uno realmente orientarse, saber bien cuál es tu fuerte y cuál no, ¿verdad? Para poder buscar estudiar cierta carrera también, ¿no? Pero entonces las carreras técnicas en un país como en el que estamos viviendo, creo que serían una de las mejores opciones. Es una buena opción. Para mí es una buena opción, ¿verdad? Actualmente, porque muchos de nuestros jóvenes no aspiran a ir a la universidad, ¿verdad? Ya sea porque tienen problemas económicos, ¿verdad? O no tiene quien los apoye, ¿verdad? Entonces, o simplemente no les gusta también el estudio, ¿verdad? Entonces sí es buena opción que nuestros jóvenes pues aprendan un oficio. Eso es lo que nosotros hacemos también cuando vemos un alumno que ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Con el estudio, entonces tratamos nosotros de asesorarlo a que saque un curso, por ejemplo, de electricidad o de arreglar electrodomésticos, ¿verdad? O arreglo de celulares, a manera que el joven también descubra qué es a qué se puede dedicar en un futuro, ¿verdad? Entonces sí, la carrera técnica sí viene a ayudar, porque la carrera técnica al mismo tiempo, nomás graduado, pues puede trabajar en ese oficio, ¿no? Y hablando sobre los institutos públicos y privados, ¿por qué razón decidiste trabajar en un instituto público? Bueno, más que todo por todos los derechos que uno obtiene, ¿verdad? Pero el gobierno les ayuda o invierte bastante en este tema de la educación, ¿o no? Hay en pago de maestros, obviamente es del gobierno. Hay obviamente ciertas falencias, ¿verdad? Pero que sí se necesita mucho más apoyo, y lo vimos más que todo en la época de virtualidad, ¿verdad? Que la educación pública no está preparada para eso. Pero ¿verdad? Sabiendo esa deficiencia que hay, ¿hicieron algo por...? Sí se hizo, se supone que sí, ¿verdad? Incluso se habló de la conectividad con ahí el compromiso que tuvo Tigo y no sé qué, ¿verdad? Pero al final no. Pero La gente creía que se les iba a regalar internet, ¿verdad? Y no, era solamente que las aplicaciones educativas eran gratuitas, ¿verdad? Y que ya sea con datos o sin datos podías utilizarlos. Pero la gente sí estaba muy equivocada, ¿verdad? Que se les iba a dar tantas megas y que lo iban a usar para lo que ellos querían. Pero no era así, ¿verdad? Pero no le exigieron a los maestros en capacitarse en este tema. Sí, tuvimos muchas capacitaciones, tanto del uso de plataformas como también lo de la bioseguridad, ¿verdad? Porque cuando el retorno seguro, también tuvimos que sacar 2 cursos, ¿verdad? Virtuales también, ¿verdad? Sobre cómo retornar a clases de forma segura. Y en el caso tuyo, si vos fueras la que decidiera sobre la educación, ¿qué es lo principal que tratarías de solucionar? Trataría de tanta deficiencia que hay. Bueno, una de las cosas es... Está difícil la pregunta. Sí, está bien difícil. Depende de cada nivel educativo, porque prebásica, ¿verdad? Tiene sus necesidades, básica tiene sus necesidades, media también. Entonces es bien difícil, pero
Pero creo que una de las cosas que hay, por ejemplo, y porque yo estoy en ese caso, ¿verdad? Sería la contratación de los maestros, ¿verdad? Que tanto maestro que hay graduado y sin trabajo, pues se le logre dar pues una oportunidad de laborar, ¿verdad? En su preparación y obviamente en su especialidad. Pero es el caso tuyo como maestra, y si te pusieras en el papel de una alumna. Como alumno no sé qué. Tenés días de no ser alumna. Sí, ya no sé qué pedirán los alumnos, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que uno de alumnos se basa mucho también en el... Salir rápido. Uno en salir rápido, que haya más vacantes, dicen los alumnos. O también nos fijamos mucho en la infraestructura, ¿verdad? Ajá. Que hayan buenos pupitres, buenas pizarras. En el caso mío, yo creo que le apostaría más a la parte tecnológica, no porque la sepa usar o me dedicara a eso, sino porque creo que ahí va incluido todos los temas, ya sea de matemáticas, sí, o los temas de innovación, no solo en la tecnología, sino también el uso de otras materias y herramientas que puedes poner. Y si te fijas, yo creo que las mismas aulas no están como acondicionadas con alguna... O incluso seguimos utilizando el cuaderno, ya no utilizamos una computadora, y por esas razones que creo que llegamos a la universidad y no podemos usar ni Excel, o no podemos ni siquiera... Pero fíjate que también en ese aspecto, a menos, porque sabemos que todos los alumnos tienen un celular. El problema es el uso que ellos le dan al celular en el aula, porque este año que pasó, ¿verdad? Estaba así como, dijeron que era un año híbrido. Entonces todavía teníamos grupos de WhatsApp, ¿verdad? O de Classroom. Y el joven había que estar peleando con él, guarda el celular, porque estaban viendo TikTok o haciendo TikTok. Entonces es difícil para el joven, ¿verdad? Porque realmente si nos vamos al celular es un distractorio. Pero si se usara lo que vos decís, una computadora portátil o una tablet que no tuviera todos esos distractores, creo que sí sería una buena herramienta. Sí, porque también es como de doble filo, sí, es un se distrae demasiado. Exactamente. No, y que las fotos, ¿verdad? Que para ponerlas de estado, o sea, es bonito porque es bonito y que lo incluyan a uno también. O yo en mi caso, ¿verdad? Cuando hago un laboratorio, yo les doy permiso. Un celular por mesa para que graben la reacción, ¿verdad? Entonces, y que ellos, no sé, lo pongan de estado o le digan a su padre, miren lo que hice, o al amigo, ¿verdad? Así, eso yo sí se los permito, pero lo que vos decís, después vienen otros usos que no convienen, pues. ¿Y para vos ha mejorado la educación o sigue igual o peor que antes? Pues ahí fíjate que depende, ¿verdad? Porque hay gente que dice que la educación de antes era mejor. Y otros dicen que era peor. Exactamente. Entonces yo pienso, porque a veces aquí nos tiramos la pelota, ¿verdad? Que el maestro no sirve, que el alumno por aquí, que el padre por allá. Yo creo que aquí, porque yo veo, hay gente que dice, no, que la educación de hoy no sirve, ¿va? Pero yo veo alumnos destacados, pues en todas sus clases aprobados, llevan excelencia, ¿verdad? Destacan en deportes, en el lado artístico. Entonces no podemos meter a todos en la misma bolsa porque el caso de cada quien no es igual, ¿verdad? Entonces sí, para mí, tanto como vos como para mí, la educación que nosotros tuvimos no podemos decir que no nos sirvió, ¿verdad? Y actualmente yo lo mismo pienso. No podemos decir que no sirve porque el maestro de antes pues no es igual al de ahora, el padre de antes no es igual al de ahora y el alumno igual, y también la sociedad de antes no era igual a la de ahora. Entonces creo que aquí todos tenemos que ir evolucionando, ¿verdad? A nuestra actualidad, y como te digo, no podemos meterlos a todos en la misma bolsa porque no es el mismo caso para todos. Hay alumnos que mis respetos, ¿verdad? Han destacado, como te digo, en varias ramas, y pues son jóvenes que lo siguen haciendo y que actualmente, ¿verdad? Yo estuve viendo las graduaciones del CUROC y pucha, digo yo, ya se graduó aquel alumno que le di clases, ¿no? Entonces, y que siguen siendo pues alumnos destacados. Y hablando sobre la actualización en la educación, ustedes como maestros pues ya hemos hablado de que han visto esa deficiencia en el uso de las tecnologías, pero también se puede mencionar que ha habido una deficiencia
con el mismo uso. O sea, siempre se incorporó, pero como no estamos preparados, entonces hacemos un mal uso también. Exactamente. Y también los institutos no todos cuentan con o sea, por ejemplo, los laboratorios son de informática, ¿verdad? Donde están las computadoras y todo eso. Solamente son para las clases que se llevan. O sea, no hay un laboratorio, digamos, de uso general, así como por ejemplo el laboratorio de ciencias naturales, que en la misma clase de ciencias pues los llevas a hacer su práctica. Entonces sí faltaría, digamos, un laboratorio más como para el uso de los muchachos de ciclo, ¿verdad? Y sabemos que la diferencia entre dar clases en una zona rural y una zona urbana es totalmente... Ese es otro también, ¿verdad? Pero ¿te ha tocado dar clases en la zona rural? Rural, sí, al inicio, ¿verdad? Yo trabajé en dos municipios diferentes. Siempre en educación media, ¿verdad? Pero sí... O sea, sí me tocó que salir, no es que de un solo trabajé aquí en Santa Rosa, en el área urbana, sino que también, ¿verdad? Estuve 4 años afuera antes de venir a trabajar aquí a la ciudad. ¿Y de las principales dificultades o barreras que te impidieron o que te limitaron bastante dar clases en estas zonas, cuáles fueron? Pues antes, en aquella época, porque fue al principio, ¿verdad? Sí, es difícil para uno de maestro porque a uno en el primer año donde trabajé, laboré, me tocó que irme de aquí, ¿verdad? A vivir allá al pueblo por seguridad, uno no tiene transporte, ¿verdad? Invierte, pues, una de las dificultades, pues se puede decir que estaba lejos de mi familia, una de ellas, ¿verdad? Y el riesgo también que uno lleva, ¿verdad? Al estar viajando para ir a ganarse la vida prácticamente, ¿no? Pero con las, o sea, aquí también... Ajá, sí, porque las instalaciones estábamos hablando de que si aquí en la zona urbana, donde tienen apoyo, donde hay un instituto, donde hay vías de comunicación mejores, y a comparación de la zona rural, que es totalmente diferente. Sí, fíjate que en ese primer año que yo estuve afuera, trabajé como asistente de laboratorio, pero en el colegio no había un laboratorio. ¿Y cómo así? Entonces a mí me ponían en funciones de consejera, porque el colegio no contaba con una consejera. Entonces, eso es lo que yo hacía. Yo era prácticamente la consejera, ¿verdad? Y en el otro colegio donde estuve 3 años, ahí sí, bueno, ahí era docente, ¿verdad? Daba clases. No, ahí sí se puede decir que tenía lo básico, ¿verdad? Pero sí, o sea, la dificultad que uno lleva es que le toca que salir, ¿verdad? Afuera, y pues muchas veces hay que aguantar hambre, se iba el bus o no había bus, te toca que quedarte. Entonces así, eso es lo que le sucede a uno cuando está afuera, ¿verdad? Y también han hecho cambios en las regulaciones de los reglamentos del docente, porque antes, me acuerdo, cuando yo estaba estudiando en el colegio, había un montón de huelgas cada año. Y ahora como que han parado un poco, pero no estamos tampoco... No es que estamos tan exentos bien. tampoco. Pero ¿a qué se debe ese cambio? No sé si son los reglamentos, los estatutos. Sí, el estatuto. En esa época era, bueno, la lucha, ¿verdad?, para ganar el estatuto. Se logró, ¿verdad? Pero también, pues hubo un año de que prácticamente manifestarse era prohibido. Entonces ahí se puede decir que al maestro que todas sus luchas las ganó en la calle, pues lo doblegaron, ¿verdad? Entonces ahora, de las pocas huelgas que han habido estos últimos años y a las cuales ha asistido, uno realmente va con miedo, ¿verdad? Porque se cuenta tantas cosas, ¿verdad? Que lo toletean, que los golpean, que les ponen gas y todo eso. Ya la gente ya no quiere arriesgarse tanto, pues. Ya entonces eso ha cambiado, y algunas cosas, pues, podemos decir que estamos bien en algunas cosas y otras cosas que estamos mal, ¿verdad? Seguimos mal. ¿Y tus metas a futuro para quedarte como maestra, cuáles son? Mis metas a futuro, bueno, como te digo, soy del área de ciencias, ¿verdad? Estaba como docente. En el 2019 concursé. Esa era una meta
que tenía para ser asistente de laboratorio, ¿verdad? Que ahí estamos en la lucha todavía porque no estoy, aprobé mi concurso, pero todavía no me han dado mi permanencia, ¿verdad? Que es lo que yo estoy peleando, se puede decir, en este momento. Por el momento, ¿verdad? Esa era mi aspiración como docente, ¿verdad? Ser el asistente de un laboratorio de ciencias naturales. Pero pensás jubilarte también. Sí, obviamente, pero para eso me falta mucho. ¿Cuántos años son? Bueno, según la ley, ¿verdad? Que todavía no ha cambiado, el maestro debe de jubilarse a los 65 años. Entonces, para eso falta, ¿verdad? Pero son 65 años laborando como maestro, no es que a los 60... No, 65 años de edad del maestro y 30 años de servicio. Okay. Pero ahorita, ¿verdad? Está la esperanza, ¿verdad? Que se le bajen los años porque una persona de 65, muy mayor, ¿verdad? Ya está cansada, a que se le baje por lo menos a 55 años, ¿verdad? Porque se ha dado el caso de personas que se han jubilado y prácticamente podemos decir que no duran mucho, ¿verdad? Se mueren al año, 2 años y el maestro sale enfermo muchas veces. Entonces, no tiene gracia tampoco eso, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza de los docentes, ¿verdad? Que le bajen los años de servicio, siempre 55 y 30 años de servicio. ¿Y alguna anécdota que quieras contar como maestro? ¿Alguna anécdota laborando en el área rural o urbana? Mientras dabas clase. Bueno, en el área rural el riesgo que me tocó, ¿verdad? Que ahí fue, yo viajaba todos los días. Yo estaba en Ajigua, Copán, viajaba todos los días. El colegio era de 1 a 6:10, ¿verdad? Pero no había bus a esa hora. A veces me tocaba irme de jalón hasta la entrada, ¿verdad? Y cuando yo decidí que mejor me iba a quedar ahí en el pueblo, fue porque estaba esperando el bus, ¿verdad? Y en entrada, vos sabes que la entrada es un lugar peligroso, ¿verdad? Hasta me había hecho amiga de los que ayudan, ¿verdad? A subir, ¿verdad? En los buses. Y él me decía, no se preocupe, yo aquí la voy a cuidar, me decía. Él pasaba al otro lado. Entonces ahí esperaba yo. Si llegaba a tiempo, podía irme en el bus de 6:30, ¿verdad? Si no, tenía que esperar hasta el bus que salía, que pasaba a las 7 de la noche. Entonces, un día estaba ahí, normal, esperando, me agarró la tarde, ¿verdad? Me estaba esperando el bus de las 7 y un bolo, ¿verdad? Andaba tan bolo que andaba amenazando a todo el mundo con un cuchillo. Entonces, obviamente todos, habíamos varias mujeres, ¿verdad? Porque también a la entrada va mucha gente a trabajar y luego se va a los pueblitos. Pues esa fue la decisión que yo tomé. No, dije yo, aquí no me vuelvo. ¿Te tocó que quedar? Sí, no, el señor que te digo que él decía, no se preocupe, aquí las vamos a cuidar. Entonces él prácticamente nos defendió, ¿verdad? Todo el mundo salimos corriendo porque aquel hombre amenazándonos con un cuchillo y él nos hicimos a un lado y ya se fue el bolo. Su locura, ¿verdad? Y ahí fue donde yo dije, no, mamá, yo mejor voy a alquilar, voy a buscar un apartamento y ahí me quedé por eso, porque me dio mucho miedo, la verdad. Pero después de eso no te volvió a pasar. No, gracias a Dios ya no, como te digo, me quedaba de lunes a viernes ahí. El viernes sí viajaba de noche o me venía hasta el sábado en la mañana. Y ya experiencias cómicas, pues... ¿Qué te digo? Con los alumnos, ¿verdad? El vive que uno puede tener con un estudiante, ¿verdad? Ajá. Pero no en sí cosas malas sino que yo trato de llevarme bien con el alumno, ¿verdad? Siempre aconsejarlo y que no pierda el respeto, ¿verdad? Sino que siempre la comunicación y la relación de docente-alumno. Pero sí, me gusta el trato que hay, ¿verdad? La confianza que puede ganar uno con los estudiantes, ¿verdad? Guan.